En este video vamos a analizar el concepto de una de las definiciones más importantes en las matemáticas, que es la derivada. Antes de adentrarnos en el análisis de este concepto, les voy a dar la definición y les puedo decir que la derivada de una función es la pendiente que tiene la recta tangente analizada en cualquier punto de una gráfica curva, mientras que esta gráfica sea continua para cierto intervalo. Aunque no la voy a analizar de momento de manera total, sí me gustaría que tuvieran en mente que la derivada tiene que ver con la pendiente de una recta tangente a una curva. Y mientras llegamos a la explicación de esta definición, sí me gustaría darles un poco de historia porque tiene mucho que ver con este concepto que vamos a analizar. Y nos remitimos al siglo XVII y en el siglo XVII había un grupo de matemáticos, filósofos, físicos que estaban concentrados en dar respuesta a cierto tipo de problema matemático que hasta ese momento no se había podido resolver, que eran estos que tienen enunciados ustedes aquí. Básicamente, se estaban concentrando en la resolución del problema número 1, que era obtener la tangente de una línea que estuviera relacionada con una curva. Hasta ese momento ese problema no se había podido solucionar. Y especialmente había dos científicos que habían trabajado mucho en este tipo de problemas, en este problema en específico, que era Isaac Newton y un científico alemán apellidado Leibniz. Les adelanto que ellos dos lograron dar un gran avance, de hecho, solucionar el problema casi simultáneamente, en lugares distintos físicamente, y que la solución a este problema resultó ser las bases del cálculo diferencial como hoy lo conocemos, diferencial integral, porque afectó tanto a uno como al otro, o más bien, inventó tanto al uno como al otro. Ahora, lo que tanto Leibniz como Newton sabían era que podían analizar algunas rectas tangentes a algunos tipos de curva. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un círculo. Esta es una gráfica relacionada con una curva. Y ellos veían que podían determinar pues, fácilmente la pendiente de esta recta tangente. Y aquí nada más les aclaro que una recta tangente es una recta que solo toca en un punto a una curva. Porque era sencillo. Era sencillo porque esta recta tangente se determinaba perpendicular al radio de la circunferencia. Esta era de las curvas más sencillas para analizar. Pero ¿qué pasaba con otro tipo de curvas? Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Aquí también resultaba, de cierta manera, sencillo determinar la tangente a esta curva, pues porque teníamos una recta que tocaba en un solo punto a la curva y era fácil determinar la pendiente de la tangente, la recta tangente. Pero ¿qué pasa con este tipo de curva y este tipo de curva? La recta tangente tiene la característica de que solo toca en un punto a la curva, pero no la cruza. Y entonces, si ustedes se fijan, cuando tenemos curvas de este tipo, pues sí podemos sacar la recta tangente, pero aquí la recta está cruzando a la curva, por lo cual aquí la solución no era válida. Y en este tipo de curva también tengo mi recta tangente, no cruzando en este punto a la curva, pero sí más abajo. Y entonces la solución obtenida aquí tampoco era válida. Si querían Newton y Leibniz obtener entonces la recta tangente a cualquier curva, un procedimiento que sirviera para cualquier tipo de curva, tenían que generalizar de alguna manera, tendrían que utilizar algo más. Y esa fue precisamente la grandeza de este descubrimiento, porque finalmente el cálculo es un descubrimiento y posteriormente un desarrollo. El poder pensar o idear qué hacer para poder
obtener una recta tangente a cualquier tipo de curva. Entonces, se plantearon lo siguiente. Se tenía una curva, una función curva, y lo que hicieron fue trazar una recta secante. Una recta secante es aquella que corta una curva en 2 puntos, que es precisamente lo que tenemos aquí. En donde más adelante voy a analizarlo, esta recta secante tiene que ver con un delta X y con un delta Y. Más adelante lo voy a ver. ¿Pero qué hicieron Newton y Leibniz? Pues lo que hicieron fue empezar a jugar con ese delta X y con ese delta Y. Y lo que dijeron fue lo siguiente. Ok, tenemos una recta secante con un delta X y un delta Y asociado. ¿Qué pasa si estos 2 puntos que yo tengo aquí marcados, que son la base de mi análisis, que son los puntos por donde pasa la recta secante, los empiezo a juntar? Entonces aquí está el punto de referencia y este segundo punto lo acerco más. Si ustedes se fijan, en este momento delta X y delta Y se van haciendo más pequeños. Y también va pasando algo curioso. La recta secante va cambiando de lugar. Si yo ahora tengo aquí mi punto de referencia y acerco todavía más el segundo punto, fíjense que delta X se hace más pequeño. Y entonces la recta secante vuelve a cambiar. ¿Qué pasa cuando estos 2 puntos están casi juntos? Lo que tengo ahora ya no es una recta secante, es una recta tangente. Y entonces en este punto puedo decir que la recta tangente, la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la pendiente de la recta secante. Si estoy hablando de pendientes, como lo voy a hacer en un momento más. ¿Y esto cuándo pasó? Pues pasó cuando delta X, que era grande, se fue haciendo más pequeño, hasta que casi delta X desapareció porque delta X pues tendía a ser 0. De este lado tengo exactamente lo mismo con otro tipo de curva. Mi recta secante en otros 2 puntos está aquí. Este es el delta X asociado. Yo acerco el segundo punto al primero, el delta X se hace más pequeño. Vuelvo a acercar el segundo punto al primero, el delta X se hace muy pequeñito. Y cuando delta X tiende a ser 0, entonces aparece una recta tangente y desaparece la recta secante. Podemos decir lo que dije hace rato, la pendiente de la recta tangente va a ser aproximadamente igual a la pendiente de la recta secante. Esto que los estoy explicando ahorita, el poder generalizar para cualquier curva, tomó siglos desarrollarse, descubrirse y desarrollarse. La nomenclatura que ahora usamos en el cálculo fue desarrollada por Newton y por Leibniz. Y la utilidad de este concepto es precisamente que si yo tengo el análisis, por ejemplo, de una velocidad, de un móvil, que puede ser esta puede ser la gráfica, yo pueda analizar en un instante la velocidad y pueda tener el concepto de velocidad instantánea, más que el concepto de una velocidad promedio, que es como en física ustedes lo manejan cuando no trabajan con cálculo diferencial. La velocidad instantánea se hace o se obtiene mediante cálculo diferencial y la base es precisamente estos que estamos viendo aquí. Antes de entrar al concepto gráfico de lo que es la derivada, voy a ver con ustedes un concepto que ya conocen por física, que es la razón de cambio. Una razón de cambio tiene que ver en cómo varía f de x con respecto a las variaciones de la variable independiente, que en este caso voy a llamar x. Y vamos a hacer uso de una recta, una función f de x, y de 2 puntos donde voy a realizar un análisis. El punto número 1 tiene que ver con un valor de x1 y un valor de y f de x1. Si esta variable independiente x1 varía desde este punto hasta este otro, entonces estaré analizando un punto x2
que tiene que ver con un valor de f de x2. Si yo quisiera calcular esta pendiente, esa pendiente se podría calcular en base a una variación de los valores de x y una variación de los valores de y. Cuando yo paso del punto x1 al punto x2, voy a tener una variación en x que se llama delta x, en donde delta x va a ser igual a x2 menos x1. Y esta variación en x está asociada en una variación en y, que es esta que está aquí, que es delta y, en donde delta y va a ser igual a y2 menos y1. Si yo quisiera sacar esa pendiente, lo único que tendría que hacer es dividir delta y entre delta x, en donde esto es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto que tienen ustedes aquí es a lo que se le llama razón de cambio. Ahora, lo que Newton y Leibniz hicieron gráficamente se trasladó a plasmarlo también analíticamente, y entonces de pasar de un concepto geométrico se aterrizó a un concepto ya analítico, en donde ya se podría calcular numéricamente el valor de la pendiente de una recta tangente, pero en base a una recta secante de inicio. Entonces, voy a empezar ya a demostrar cuál es el concepto de la derivada de manera gráfica. Recuerden que dijimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto cualesquiera de una curva continua. Y lo que tengo aquí precisamente es una curva en color rojo, en donde esa curva es una función f de x. Y yo, si quiero obtener el valor de la pendiente de la recta tangente de esta curva en este punto que tengo aquí, es mi primer punto, voy a partir de una recta secante. Entonces, para una recta secante, pues necesito dos puntos. Entonces, ya marqué el segundo punto aquí. Y voy a trazar mi recta secante. Y entonces tengo una recta secante con una pendiente determinada, que es esta. Muy bien. A mi punto inicial, a mi punto de análisis, que es este, punto P, le voy a llamar P, lo tengo asociado a un valor de x1, y a ese valor de x1 lo tengo asociado a un valor f de x1. Y al segundo punto de mi recta secante lo tengo asociado con un valor de x2 en la variable independiente y a un valor de f de x2 en la variable dependiente. Y este segundo punto lo voy a llamar Q como referencia. Ok. Obtener la pendiente de esa recta secante tendría que considerar este triángulo que está aquí, en donde este es delta de x y este es delta de y. Pero como yo lo que quiero es la pendiente de una recta tangente, no de una recta secante, lo que voy a hacer, como dijimos hace rato, es aproximar mi punto Q al punto P, que es en donde yo quiero el análisis. Entonces, si yo acerco el punto Q al punto P, voy a tener el punto ahora aquí. Y entonces mi recta secante la voy a trazar ahora sí. Y si ustedes se fijan, mi recta sufrió un cambio. Si acerco más a ese punto, ahora lo voy a acercar aquí, muy cerquita. Entonces, mi recta secante ahora es esta. ¿Y qué pasa cuando yo acerco el punto ya muy cerquita del otro punto P, Q a P, ya muy cerca, estando ellos muy cerquita, tan cerca cuando X tiende a ser, cuando delta X tiende a ser 0, pues lo que va a pasar es que yo voy a obtener por fin mi recta tangente. Y entonces sí ya puedo obtener la pendiente de esa recta tangente. Y entonces empiezo mi análisis matemático. Yo sé que la pendiente de la recta tangente de mi curva
va a ser igual a la pendiente de la recta secante de la curva cuando de la pendiente de la recta secante. Si ustedes se fijan, aquí queda ideal el concepto de límite, porque esta distancia se va a ir acortando, acortando, acortando hasta que prácticamente tienda a ser 0. Si seguimos con el análisis y aplico ahora la razón de cambio, yo puedo decir que la recta tangente va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Ya habíamos quedado que la pendiente de la recta secante, que es esta, está relacionada con delta y entre delta x. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de la recta secante va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Voy a hacer aquí un pequeño cambio. En vez de llamarle delta y, lo voy a llamar delta de f de x, que pues viene siendo prácticamente lo mismo. Desarrollando un poquito más, yo sé que entonces la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando x tienda a 0 de delta de f de x, que es igual a f de x2 menos f de x1, es decir, este punto menos este otro que tengo aquí, perdón, para obtener este que tengo aquí, sobre delta de x. Ahora, voy a sustituir este x2 por su equivalente gráfico. Yo sé que x2 es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Ese es x2. Pero ¿cómo la obtengo? Pues la obtengo de la suma de x1, que es esta distancia verde, más esta distancia negra, en donde esta distancia negra es delta x. Entonces, si yo sumo estos dos pedazos, lo que obtengo es x2, y eso es lo que voy a sustituir en mi ecuación que estoy trabajando. Y entonces digo que la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x1 más delta x menos f de x1. Perdón que quede un poco apretado. Esto dividido entre delta de x. Si yo ahora hago una generalización para que esto aplique para cualquier caso y digo que x1 va a ser igual a x y que a delta de x ahora lo voy a llamar h, y esto lo sustituyo en la ecuación que acabo de hacer aquí, entonces me va a quedar que la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Esta fórmula a la que acabamos de llegar es la fórmula a la que llegaron Leibniz y Newton en el siglo XVII. Esta fórmula es a lo que se le llama derivada por definición de una función. Y fue la que costó siglos obtener para servir como fundamento del cálculo diferencial. Y entonces me regreso a la definición que les dije al principio de lo que es la derivada de una función, que es como la van a encontrar en los libros de texto. La derivada de una función es la pendiente que tiene una recta tangente
analizada en cualquier punto de una gráfica curva. Y, como lo acabamos de ver, la fórmula para la definición teórica de la derivada, que es la que acabamos de obtener, dice que la derivada es igual al límite cuando x tiende a 0, como dijimos que vamos a sustituir h por x, entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre delta x, pero la vamos a llamar h ahora. Ahora, ¿qué nomenclatura tiene la derivada de una función? Si ustedes quieren poner derivada de una función, pueden usar la siguiente nomenclatura. La derivada de una función puede ponerse como d subíndice x f de x, que se lee como la derivada con respecto a x de f de x, o como f de x es y, también puedo poner la derivada con respecto a x de y, o también se pone como f' de x o como y'. Esta nomenclatura es la que yo voy a utilizar para significar una derivada. Entonces, si me regreso a mi fórmula, yo aquí le puedo llamar derivada con respecto a x de f de x, o también podría llamar a mi fórmula de cualquiera de estas formas de nomenclatura. Aunque esta fórmula en particular utiliza la derivada como esta nomenclatura. Para finalizar, para recalcar un poquito nada más, ¿qué me ofrece de ventaja tener un análisis en una curva? No en dos puntos con respecto a una recta tangente, con respecto a una recta secante, sino en solo uno con respecto a una recta tangente. La ventaja que me ofrece es analizar en un instante. Y realmente cuando nosotros analizamos fenómenos físicos, no nos interesan a veces tanto los promedios como estamos acostumbrados a trabajar. Nos preocupan y nos ocupan las cosas en el instante en el que suceden. Entonces, este gran descubrimiento del cálculo diferencial me permite trabajar modelos matemáticos de una manera sencilla, de una manera rápida y práctica, y para obtener cosas que de otra manera no podríamos obtener, porque son en un instante, cuando los tiempos tienden a cero, cuando las distancias tienden a cero, etcétera, etcétera. Espero que este video haya sido de utilidad. Gracias.